Sueltas el aire con pesadez mientras ajustas por última vez el cinturón de cuero viejo que sostiene tu linterna y el radio de frecuencia muerta. Son exactamente las 3 de la mañana en este complejo industrial de las afueras. Un monstruo de lámina y concreto que parece respirar cuando el viento golpea las vigas. Hoy es tu última noche. Después de 3 años, recorriendo pasillos donde las sombras parecen tener voluntad propia, finalmente entregas el turno para no volver jamás. El contrato termina al amanecer, pero la atmósfera se siente distinta, más densa, como si el edificio supiera que te vas y no quisiera dejarte marchar sin un último recordatorio de quién manda aquí. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué el hombre que llegó a relevarme esa madrugada nunca cruzó la puerta de salida al día siguiente. Si eres de los que sienten que hay algo, observando desde el rincón más oscuro de la habitación, considera unirte a esta comunidad. No buscamos entretenimiento, buscamos testigos de lo inexplicable. Suscríbete ahora, porque lo que estoy a punto de revelarte es la razón por la cual hoy duermo con las luces encendidas y un rosario apretado en el puño. A las 3:15, escuché el rechinar del portón principal. Era él, mi reemplazo. Se suponía que llegaría a las 6, pero ahí estaba, una silueta flaca y encorvada, recortada contra la luz de las farolas exteriores. No dijo una palabra al entrar. Solo asintió con un movimiento de cabeza tan mecánico que me erizó la piel. El frío que entró con él no era el de la noche de Querétaro, era un frío húmedo, estancado, como el de una cripta que acaba de ser abierta tras décadas de olvido. En ese momento debí haber tomado mis cosas y corrido hacia mi auto, pero la curiosidad y la maldita responsabilidad me mantuvieron atado a mi puesto, sin saber que estaba entregándole las llaves a algo que no era humano. El tipo no traía gafete de identificación, ni uniforme oficial, solo una chaqueta oscura que parecía absorber la poca luz de la caseta. Se presentó como Esteban, pero su voz sonaba como si estuviera hablando a través de un tubo de metal oxidado. Era una vibración seca que me hizo carraspear por puro instinto. Me acerqué para entregarle la bitácora, ese cuaderno de hojas amarillentas donde anotamos cada anomalía, desde una lámpara fundida hasta los ruidos que jurarías que son pasos humanos en el 3er piso. Cuando nuestras manos estuvieron a punto de rozarse al pasarle el bolígrafo, noté que sus dedos eran excesivamente largos y que sus uñas tenían un tono amoratado, como si la sangre se le hubiera estancado bajo la queratina hace mucho tiempo. «Todo está tranquilo», le dije, tratando de forzar una normalidad que ya se había evaporado de la habitación. «Solo recuerda que el sector C se queda a oscuras después de la medianoche. No entres ahí solo, espera a que salga el sol para revisar los transformadores». Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente la bitácora, pero sus ojos no se movían de izquierda a derecha para leer. Estaban fijos en un solo punto, como si estuviera contando los granos de polvo sobre el papel. El olor que emanaba de su ropa era una mezcla nauseabunda de alcanfor y algo metálico. Un aroma que me recordó irremediablemente a las funerarias de pueblo, donde intentan disfrazar el hedor de la descomposición con productos químicos baratos. Me senté a su lado para terminar de recoger mis pertenencias en mi mochila, pero el silencio se volvió insoportable. No era un silencio de paz, era un silencio de acecho. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, mientras que de su lado no provenía ni el más mínimo sonido de respiración, ni un suspiro, ni el roce de la tela, absolutamente nada. Fue entonces cuando recordé la advertencia que el viejo jefe de seguridad me dio el primer día, entre risas que ahora no me parecen tan bromistas. Si el relevo llega antes de tiempo y no te mira a los ojos, no le des las llaves maestras.
Miré a Esteban de reojo. Sus ojos seguían clavados en el cuaderno, pero su cuello comenzó a girar lentamente hacia mí, con un crujido seco como el de una rama rompiéndose en el bosque. El crujido de sus vértebras resonó en las paredes de azulejo de la caseta como si alguien estuviera triturando cáscaras de nuez con un martillo. No era un movimiento fluido, era una serie de espasmos violentos que detuvieron mi mano justo cuando iba a cerrar el cierre de mi mochila. Cuando su rostro finalmente quedó frente al mío, lo que vi me vació el estómago. Sus ojos no tenían iris. Eran dos esferas de un color gris lechoso, veladas por una catarata tan densa que parecía mármol. No había vida ahí, solo una profundidad abismal que parecía succionar la poca luz que emitía el monitor de las cámaras de seguridad. En ese instante, el miedo dejó de ser una emoción para convertirse en algo físico, una presión en el pecho que me impedía inhalar. «¿Ya te vas?», preguntó, y esta vez su voz no salió de su garganta, sino que pareció vibrar desde el suelo, subiendo por mis pies hasta instalarse en mi nuca. Sus labios no se movieron en sincronía con las palabras. Se quedaron entreabiertos, revelando una hilera de dientes amarillentos y demasiado afilados para ser naturales. Si alguna vez has sentido que el aire se vuelve sólido por el miedo, entenderás por qué mis pulmones se negaban a funcionar en ese pequeño espacio de 4x4. Me puse de pie de un salto, golpeando la mesa y tirando el café frío que se derramó sobre la bitácora, manchando las hojas que él tanto examinaba. Él no se inmutó por el desastre. Simplemente extendió su mano, la de las uñas amoratadas, y señaló el tablero de las llaves. Me di cuenta de que, por puro instinto de supervivencia, yo todavía tenía el manojo de las llaves maestras apretado en mi puño derecho. Eran las llaves que abrían cada almacén, cada sótano, y lo más importante, la puerta del sector C, ese lugar donde los trabajadores decían que las máquinas se encendían solas a mitad de la noche. Un sudor frío me bajó por la espalda. Sabía que si le entregaba esas llaves, estaba abriendo una puerta que nunca más podría cerrarse. Si esto te está provocando un escalofrío, escribe la palabra vigilante en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes han sentido que su lugar de trabajo esconde algo que no pertenece a este mundo. El metal de las llaves se sentía como hielo quemándome la palma de la mano, un peso muerto que de pronto parecía pesar toneladas. No se las entregué de inmediato. Mis nudillos estaban blancos y el pulso me retumbaba en las sienes con una fuerza violenta. En lugar de ceder, giré la mirada hacia el panel de monitores, buscando cualquier excusa para no tocar esa mano pálida y estática. La pantalla que enfocaba el pasillo principal del sector C empezó a parpadear. Era una interferencia eléctrica, líneas de estática que cruzaban la imagen en blanco y negro. Pero entre esos destellos de ruido visual, algo se movió. Era una silueta. No caminaba, se desplazaba con un ritmo errático, como si sus extremidades estuvieran rompiéndose y soldándose a cada paso. Era demasiado alta, su cabeza casi rozaba las lámparas industriales del techo y arrastraba algo que dejaba un rastro oscuro y denso sobre el cemento pulido. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de que Esteban, o lo que fuera esa cosa sentada a mi lado, no estaba mirando la silueta con sorpresa, estaba sonriendo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos, una mueca que estiraba su piel amarillenta hasta el punto de parecer que se iba a rasgar en las comisuras. «Ellos ya saben que te vas», susurró. Y el aire de la caseta se volvió tan pesado que cada inhalación me quemaba la garganta como si estuviera tragando arena. Pero el trato era que el turno nunca se quedara solo. Si te llevas esas llaves, ellos irán a buscarlas a tu casa. El miedo me paralizó. La idea de que esa presencia del sector C pudiera seguirme fuera de los muros de la fábrica, de que pudiera entrar en mi habitación mientras dormía,
fue lo que finalmente me quebró. Con un movimiento torpe y tembloroso, solté el manojo de llaves sobre la mesa. El sonido del metal chocando contra la madera sonó como un disparo en el silencio sepulcral de la oficina. Esteban cerró su mano sobre ellas con una rapidez inhumana. Al hacerlo, soltó una pequeña risa seca, un sonido que recordaba al roce de dos piedras frotándose entre sí. En ese momento, la luz de la caseta parpadeó y se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad absoluta donde solo podía escuchar su respiración ausente. La oscuridad en la caseta no era solo la ausencia de luz. Era una presencia física, una masa negra y viscosa que se me metía por la nariz y los oídos, asfixiándome. Me quedé petrificado, con la mano aún extendida sobre el lugar donde segundos antes estaban las llaves. Podía sentir el calor residual de mi propio cuerpo, pero el resto de la habitación se había convertido en un congelador. No me atrevía a moverme, temiendo que cualquier sonido delatara mi posición exacta ante esa cosa que se hacía llamar Esteban. Entonces escuché un chasquido. Fue un sonido húmedo, como si alguien estuviera despegando carne de un hueso. Mi mano temblorosa buscó la linterna en el cinturón. Me tomó lo que parecieron horas encontrar el interruptor, con los dedos entumecidos por el terror. Cuando finalmente el haz de luz cortó la negrura, solté un grito ahogado que se quedó atrapado en mi garganta. La silla donde estaba sentado mi relevo estaba vacía. Las llaves habían desaparecido, pero sobre la bitácora manchada de café quedaba un rastro de algo que parecía aceite negro y espeso, un fluido que burbujeaba levemente y que desprendía un hedor a podrido que me hizo dar una arcada. Si en este momento sientes que el vello de tus brazos se eriza y que el aire en tu habitación se ha vuelto más frío, no ignores esa sensación. Es tu instinto advirtiéndote que hay verdades que pesan más de lo que podemos soportar. Si esto ha logrado perturbar tu calma, escribe la palabra oscuridad en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que no todos los miedos son imaginarios. Alumbré desesperadamente hacia la puerta de la caseta. Estaba abierta de par en par, golpeando rítmicamente contra el marco a pesar de que no había ni una pizca de viento. El haz de luz de mi linterna bailaba por el pasillo exterior, iluminando fugazmente las sombras que parecían estirarse y encogerse en las paredes de lámina. Sabía que tenía que salir de ahí, atravesar el patio de maniobras y llegar a mi auto, pero algo en mi interior me decía que el camino de salida ya no era el mismo que conocía. El silencio industrial había sido reemplazado por un zumbido eléctrico constante, un tono tan agudo que me hacía sangrar los oídos. El zumbido eléctrico se me clavó en el cerebro como una aguja al rojo vivo, y por un segundo sentí que mi equilibrio fallaba. Me sostuve del marco de la puerta de la caseta, mi mano temblorosa apretando el metal frío. El patio de maniobras, que normalmente era un mar de asfalto iluminado por lámparas de vapor de sodio, ahora parecía un abismo sin fondo. La niebla se había levantado del suelo casi de la nada, una bruma espesa y grisácea que solo me permitía ver unos pocos metros por delante de mis pies. Cada paso que daba hacia mi auto, estacionado cerca del portón principal, se sentía como si estuviera caminando sobre un suelo que no era sólido, como si en cualquier momento fuera a hundirme en un lodo invisible. De repente, el zumbido se detuvo. El silencio que lo siguió fue 1000 veces peor. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un sonido metálico, seco, que provenía del interior de los almacenes del sector C. ¡Clang! Era como si alguien estuviera golpeando las vigas de acero con una barra de hierro. Luego, otro golpe, más fuerte, más rítmico. ¡Clang! ¡Clang! Parecía un latido de metal, el pulso de un monstruo de hierro que despertaba de su letargo.
Me detuve en seco, con la linterna temblando en mi mano, y apunté hacia el origen del ruido. A través de la niebla vi una sombra proyectada contra la pared del almacén. No era la sombra de Esteban, ni la de un hombre normal. Era una figura que parecía tener múltiples extremidades. Una masa de sombras que se retorcía y se estiraba hasta alcanzar alturas imposibles. Podía ver cómo esas extremidades, largas y delgadas como patas de araña, se aferraban a las vigas del techo, trepando con una agilidad que desafiaba la gravedad. Mi corazón golpeaba mis costillas con una fuerza tal que sentí que se me iba a salir del pecho. El ruido de los golpes se volvió más rápido, y con cada estruendo la figura se acercaba más a la salida del almacén, hacia donde yo estaba parado, indefenso, en la niebla. El estruendo metálico cesó de golpe, dejando un vacío en mis oídos que dolía más que el ruido mismo. En ese silencio absoluto, escuché algo que me heló la sangre. El tintineo de las llaves. No era un sonido accidental, era rítmico, provocado, como si alguien las estuviera agitando deliberadamente para llamar a un animal. La silueta multiforme se detuvo justo en el umbral del sector C. La luz de mi linterna, que empezaba a parpadear por la interferencia, iluminó por una fracción de segundo lo que colgaba de esas extremidades imposibles. No eran solo brazos. Eran jirones de materia oscura, pedazos de algo que alguna vez fue sólido, y colgando de lo que parecía una garra central, el manojo de llaves maestras que yo mismo había entregado en la caseta. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto más denso, o si has experimentado esa sensación de que alguien respira detrás de ti en la penumbra de tu casa, escribe la palabra vigilancia en los comentarios. No estamos solos en estos relatos. Tu presencia aquí es lo que nos mantiene unidos contra lo que acecha en la oscuridad. Retrocedí tropezando con una rejilla de drenaje, sin quitar la vista de esa masa que empezaba a descender hacia el suelo con la gracia de una araña de pesadilla. Esteban, susurré sin querer. Un nombre que ya no significaba nada. De la masa de sombras emergió una cara, o lo que quedaba de ella. Era la piel del relevo, estirada como un tambor, sobre una estructura ósea que no encajaba con la anatomía humana. Sus ojos grises ahora brillaban con una luminiscencia amarillenta, fija y depredadora. Soltó un siseo que recordaba al escape de vapor de una caldera vieja. Y entonces empezó a avanzar. No caminaba como un hombre, sus extremidades golpeaban el asfalto con un sonido seco, un golpeteo frenético que ganaba velocidad con cada segundo. Corrí hacia mi auto como si el diablo me pisara los talones. Mis dedos buscaron desesperadamente las llaves en mi bolsillo mientras escuchaba ese tac, 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 rítmico acercándose por mi espalda, cada vez más cerca, cada vez más hambriento. Mis dedos, torpes y congelados por el pánico, se hundieron en el bolsillo de mi pantalón mientras llegaba a la puerta del viejo sedán. El sonido de esas patas golpeando el pavimento estaba ya a menos de 5 metros. Era un golpeteo seco, como si alguien estuviera clavando estacas en el asfalto a una velocidad inhumana. Logré sacar el control de la alarma, pero mis manos temblaban tanto que el aparato resbaló y cayó al suelo, justo debajo de la carrocería. Solté un gemido de terror puro. Me arrodillé, estirando el brazo debajo del coche, y por un segundo mi linterna iluminó lo que había al otro lado del vehículo. No vi pies, vi puntas afiladas de hueso expuesto que sostenían ese cuerpo deforme. El aire a mi alrededor se impregnó de ese olor a alcanfor y carne vieja que me revolvió el estómago. Tomé el control, presioné el botón y el sonido de los seguros eléctricos sonó como una bendición divina. Me metí al auto de un salto, cerrando la puerta con una violencia que hizo vibrar los cristales.
Justo en ese instante, algo impactó contra el vidrio del conductor. No fue un golpe de puño, fue un roce lento, una caricia de uñas largas y amoratadas que dejaron un rastro de grasa negra sobre el cristal. Si alguna vez has sentido que el peligro está a 1 milímetro de tocarte, que solo una delgada capa de vidrio te separa de algo que no debería existir, escribe la palabra refugio en los comentarios. No es solo un relato, es el recordatorio de que la seguridad es una ilusión que puede romperse en cualquier madrugada. A través del vidrio empañado por mi respiración agitada, vi el rostro de lo que fuera Esteban pegado a la ventana. No tenía nariz, solo 2 hendiduras que succionaban el aire con un silbido metálico. Sus ojos grises, fijos en los míos, parecieron ensancharse. Entonces, con una lentitud tortuosa, levantó el manojo de llaves maestras y las hizo tintinear contra el cristal, como si me estuviera pidiendo permiso para entrar. Metí la llave en el encendido y el motor tardó una eternidad en responder, tosiendo antes de rugir con vida. El motor rugió por fin, pero no fue un sonido de liberación. Fue una explosión de potencia que me hizo estremecer. Metí la marcha atrás con tanta violencia que mis nudillos golpearon el tablero y el auto salió disparado hacia atrás, chirriando las llantas sobre el asfalto frío. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura de Esteban se quedaba atrás, pero no se movía. Se quedó ahí, estática en medio del patio de maniobras, con el manojo de llaves todavía en alto, como si me estuviera despidiendo con un gesto burlón. No perdí ni un segundo más. Giré el volante con una fuerza que me dolió en los hombros y enfilé hacia el portón principal, con el corazón martilleando mi garganta. A medida que me acercaba a la salida, el portón eléctrico, que siempre tardaba una eternidad en abrirse, parecía estar cerrándose lentamente. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Acaso Esteban tenía el control de los mecanismos de seguridad desde donde estaba? No podía detenerme. Aceleré a fondo, con el motor gritando en una sinfonía de metal y gasolina. El portón estaba a medio camino, pero el espacio que quedaba era suficiente para que mi viejo sedán pasara raspando. Sentí el impacto del metal contra el costado del auto, un chirrido agudo que me hizo cerrar los ojos por un instante, pero no solté el acelerador. Salí del complejo industrial y me incorporé a la carretera desierta que llevaba de vuelta a la ciudad. El silencio de la noche era ahora mi único compañero, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Miré por el espejo retrovisor una última vez, esperando ver a Esteban parado en la entrada, pero lo que vi me heló la sangre. Entre la niebla que se disipaba lentamente, no había una sola figura. Había decenas, sombras largas y deformes que se asomaban por las ventanas de los almacenes, asintiendo al unísono, como si estuvieran celebrando mi partida o, peor aún, marcándome para siempre. Si en este momento sientes que algo te sigue con la mirada, no te des la vuelta. Escribe la palabra sombras en los comentarios. Es nuestra señal de que estamos atentos a lo que no se ve a simple vista. Tu miedo es la brújula que nos guía por este camino sin retorno. Conduje como un maníaco por la carretera secundaria, sin atreverme a mirar el asiento de atrás, temiendo que una mano pálida surgiera de la oscuridad para rodear mi cuello. El zumbido en mis oídos finalmente se desvaneció, reemplazado por el sonido rítmico de los neumáticos golpeando las juntas del pavimento. Llegué a mi casa cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris sucio, ese color que precede al amanecer pero que no trae esperanza. Estacioné el auto de cualquier manera, entré a trompicones y cerré la puerta con 3 vueltas de llave. Me apoyé contra la madera, jadeando, con el sudor secándose sobre mi piel y convirtiéndose en una costra fría.
Pasé el resto de la mañana en un estado de vigilia paranoica, saltando ante cada crujido de la casa, ante cada sombra que proyectaba el sol naciente a través de las cortinas. Alrededor de las 10, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era un número desconocido. Contesté con la voz quebrada esperando escuchar el siseo de Esteban, pero era la voz ronca y cansada de don Manuel, el jefe de seguridad de la planta. «Oye, muchacho», dijo, y su tono me erizó la piel. «¿Por qué dejaste el puesto vacío? El relevo que contratamos, el señor Ramírez, dice que llegó a las 6 y no encontró a nadie. Las puertas estaban abiertas de par en par y la bitácora tirada en el suelo». Un vacío inmenso se abrió en mi pecho. «¿Ramírez?», balbuceé. «Don Manuel, un hombre llegó a las 3, dijo que se llamaba Esteban, me pidió las llaves. Yo se las di». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea, un silencio denso que parecía absorber el ruido ambiente de mi cocina. «No contratamos a nadie llamado Esteban», respondió don Manuel, y su voz temblaba levemente. «Y otra cosa. Ramírez dice que cuando entró a la caseta encontró algo que no tiene sentido. En la silla donde tú te sientas había una muda de ropa vieja, llena de polvo y alcanfor, y sobre la mesa las llaves maestras estaban fundidas, como si algo les hubiera aplicado un calor imposible». Las palabras de don Manuel resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. ¿Las llaves fundidas? ¿Nadie llamado Esteban? El sudor frío volvió a empapar mi frente y sentí que la casa se me cerraba encima. Colgué el teléfono sin decir una palabra más, con los dedos temblando violentamente sobre la mesa de la cocina. El silencio se volvió insoportable, un vacío que me succionaba el aire. Me levanté y caminé hacia la ventana, buscando algo que me anclara a la realidad, algo que me dijera que todo era una pesadilla. Pero la realidad era mucho más oscura. En el cristal de la ventana, justo a la altura de mis ojos, vi un rastro de algo que parecía aceite negro y espeso. Era la misma grasa que había visto en la caseta, la misma que había dejado una huella lenta y pegajosa sobre el vidrio del auto. Mi corazón dio un vuelco. No era posible. ¿Cómo podría haber llegado hasta aquí? ¿Acaso Esteban me había seguido a través de las sombras, deslizándose por el asfalto frío, mientras yo conducía como un poseso? Si en este momento sientes que algo se asoma por la esquina de tu habitación, o si has notado un olor extraño y persistente en el aire, escribe la palabra rastro en los comentarios. No estamos solos. El miedo es ese hilo invisible que nos conecta incluso en la distancia. Me alejé de la ventana, tropezando con una silla de la cocina. Mis ojos buscaban en cada rincón, esperando ver esa silueta encorvada y pálida surgir de la penumbra. Entonces escuché un tintineo metálico, un sonido rítmico que provenía del pasillo que llevaba a mi habitación. No era un sonido accidental, era el tintineo de las llaves, el mismo que me había helado la sangre en el patio de maniobras. Mis piernas flaquearon y me dejé caer al suelo, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en la oscuridad del pasillo. Esteban estaba allí. Lo sabía. No se había quedado en la planta. Se había traído consigo el frío de la cripta y el hedor a muerte. El tintineo no venía de la calle ni de la entrada. Nacía del pasillo oscuro que conectaba la cocina con mi propia recámara. Era un sonido metálico, rítmico, casi juguetón. Me arrastré por el piso de la cocina, con la espalda pegada a la estufa, sintiendo cómo el frío del mosaico se me filtraba por la ropa. El olor a alcanfor y carne vieja se volvió tan denso que mis ojos empezaron a lagrimear. No era solo un olor, era una presencia que te llenaba los pulmones, que te hacía sentir que estabas respirando el aire de una tumba abierta. Entonces
El sonido de las llaves se detuvo en seco justo en el umbral donde terminaba la luz de la cocina y empezaba la negrura del corredor. Una mano, más larga de lo normal, con los dedos terminando en puntas que rayaban el marco de la puerta, se asomó desde la sombra. No era una mano humana, la piel estaba tan pegada al hueso que parecía cuero seco. Las llaves. Susurró esa voz de metal oxidado, pero esta vez no sonaba como la de Esteban. Sonaba como la mía. Era mi propio tono de voz, mi propia cadencia, pero distorsionada por una malicia que no puedo describir. Las llaves no abren puertas, muchacho. Abren destinos. Si esto que te cuento te ha hecho mirar 2 veces hacia el pasillo oscuro de tu casa, detente un segundo. Si sientes que este relato ha tocado una fibra de miedo real, considera si eres de los que prefieren ignorar la oscuridad o de los que están listos para enfrentarla con nosotros. Únete a este grupo de testigos de lo inexplicable. La figura se asomó por completo. Ya no vestía la chaqueta oscura. Ahora llevaba mi uniforme de guardia, el que yo mismo me había quitado minutos antes. Su rostro todavía era esa máscara de piel estirada con ojos de mármol gris, pero su cuerpo se estaba moldeando, crujiendo, adaptándose a mi estatura y a mi forma. En ese momento comprendí el horror absoluto. El tipo que llegó a reemplazarme no buscaba el turno de la fábrica, me buscaba a mí. Estaba ocupando mi lugar en el mundo, pieza por pieza, mientras yo me convertía en la sombra que él solía ser. Un grito mudo se me quedó atorado en la garganta, mientras veía cómo mi propio reflejo, distorsionado y macabro, terminaba de ajustarse la gorra del uniforme frente a mí. Sus movimientos ya no eran erráticos, ahora eran fluidos, precisos, idénticos a los míos. El frío que emanaba de su cuerpo no solo congelaba el aire, sino que parecía estar drenando mi propia voluntad, mi propia esencia. Estiró su mano, esa mano que ahora lucía exactamente como la mía, y tomó el manojo de llaves maestras que yo había dejado sobre la mesa. En ese instante, el metal no se fundió por el calor, sino por una energía oscura que las retorció hasta convertirlas en un bulto informe de hierro negro. «Gracias por el turno», dijo con mi propia voz, pero con una profundidad que hacía vibrar las paredes. «Ahora puedes descansar». De repente, la luz de la cocina se apagó y sentí un tirón violento hacia atrás, como si el suelo se hubiera convertido en agua. Caí en una oscuridad absoluta, una nada donde el tiempo y el espacio dejaron de existir. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta de que ya no estaba en mi casa. Estaba en el sector C de la planta industrial, atrapado detrás de una de las rejillas de ventilación, viendo cómo el sol apenas empezaba a asomar por los tragaluces del techo. A lo lejos, escuché el motor de un auto llegar. Era Ramírez, el verdadero relevo. Lo vi entrar a la caseta, lo vi encontrar mi ropa tirada y las llaves fundidas, lo vi llamar a la policía con manos temblorosas. Pero lo que más me dolió fue verlo salir horas después, hablando con alguien que caminaba a su lado, alguien que vestía mi uniforme y sonreía con mi cara. El hombre que llegó a reemplazarme esa noche nunca apareció al día siguiente porque él ya no necesitaba aparecer. Él ya era yo. Y yo ahora soy solo una de esas sombras que asienten desde las ventanas, esperando a que el siguiente guardia cometa el error de entregar sus llaves antes del amanecer. Si esta historia te ha dejado con la sensación de que tu propia sombra podría no ser lo que parece, no cierres los ojos todavía. El miedo no termina aquí, apenas es el comienzo de una serie de verdades que la mayoría prefiere ignorar. Si estás listo para profundizar en los rincones más oscuros de la realidad, elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. Quédate con nosotros, porque el próximo relato
revela algo que podría estar ocurriendo en tu propio vecindario en este preciso momento.